El título del mensaje es Sola Escritura y vamos a estar abriendo la Biblia hoy en Efesios, no primero de Pedro, en Efesios capítulo 2 y creo que Dios mediante, ya la semana que viene volveremos a segunda de Pedro si el Señor quiere. Hoy estamos en Efesios, también en el Nuevo Testamento y antes de leer el versículo en sí, vamos al versículo 20, una pequeña introducción ya que estamos en una nueva carta, ya no estamos en primera de Pedro, ¿no? Bien, en primer lugar, Efesios fue escrita no por Pedro, sino por Pablo, también en la misma fecha que primera de Pedro, principios de los 60 del primer siglo. Y en esta carta, Pablo sigue la misma estructura que en todas sus cartas. Primeramente tenemos una enseñanza teológica, los primeros 3 capítulos, doctrina, teología, y luego los últimos 3 capítulos son aplicación. Aplica, la enseña, Pedro hace lo mismo. Primero predica, enseña, y luego aplica la verdad a la iglesia. Pablo hace lo mismo en todas sus cartas. Así que este es el capítulo 2, la parte teológica del libro, y el mensaje central de Efesios es que Dios de los judíos y de los gentiles ha hecho de ellos un solo pueblo en Jesucristo. En Cristo, los gentiles somos tan salvados como los judíos que tienen fe en Cristo. Los gentiles no tenemos por qué judaizarnos, sino que necesitamos tener fe en Cristo y somos tan justificados como los judíos que creen en el Señor Jesús. Y hoy pues vamos a usar Efesios 2:20 para defender esta idea temática de sola escritura. Yo sé que en esta iglesia tenemos este concepto bien currado, damos mucha importancia a la palabra aquí, pero viene bien recordar estas cosas. El año pasado recordamos la Reforma Protestante, 2017, 500 años. Este año, 2018, conmemoramos pues la Declaración de Chicago. Pues Efesios 2, versículo 20, y voy a pedir pues que alguien por fin lo lea en voz alta, Efesios 2:20, hablando sobre sola escritura. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Excelente. Bien, el bosquejo para hoy es el siguiente. Vamos a seguir el acróstico de los 4 atributos de la palabra de Dios. Vamos a ir en orden alfabético. Los 4 atributos de la palabra de Dios son, siguen un acróstico, SCAN, suficiencia, fe, claridad, A, autoridad, y vamos a dedicar más tiempo al asunto de la autoridad, ya que está bajo ataque en nuestros días en el mundo evangélico, y luego N, necesidad, suficiencia, claridad, autoridad, necesidad. Vamos a ir en orden alfabético para que sea más fácil de seguir. Entonces vamos a empezar con la A, y voy a dedicar más tiempo al primer punto, ya que en nuestros días esta doctrina es la que está bajo ataque desde ya adentro. Así que primeramente vamos a hablar sobre la autoridad de las Escrituras. Según el pasaje que Priscila nos ha leído, tenemos una piedra angular, una piedra principal. Y esta piedra principal se llama Jesucristo. Y Jesucristo gobierna en su iglesia mediante fundamento. Y este fundamento es tanto profético como apostólico. El fundamento profético alude ¿a qué? A la palabra, pero más concretamente a los profetas y cuando profetizaban. Profetas y apóstoles. Antiguo Testamento, profetas y apóstoles. Nuevo Testamento. Entonces Pablo está diciendo aquí que tenemos el fundamento. Cristo es la piedra angular, en él somos uno, y el fundamento de Cristo es la palabra de Dios, la palabra profética y la palabra apostólica. Pues bien, empezamos hablando sobre la autoridad de las Escrituras. La Biblia es nuestra autoridad porque es un fundamento como una roca. Todos conocemos de sobra la parábola del hombre necio que oye las palabras de Cristo y no las hace. Él es semejante a un hombre que construye su casa sobre la arena. ¿Y qué pasa? Desciende la lluvia, soplan los vientos, ¿y qué pasa con su casa? ¡Uh! ¡Hasta luego! Pero el hombre sabio es aquel que oye la palabra y edifica su vida en base a la roca, al fundamento. Desciende la lluvia, soplan los vientos, pero la casa se mantiene en pie. La aplicación es entonces, tenemos que construir nuestra casa, nuestra vida, sobre el fundamento, a saber, la palabra de Dios. Tu casa entonces, si no está edificada sobre la roca, tarde o temprano va a venirse para abajo. Esta palabra es nuestra roca, es nuestro fundamento. Dice la Escritura, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios.
Por lo tanto, un cristiano saludable necesita fundamentarse en la Biblia, no en sus emociones, no en sus proyectos, no en la filosofía, sino en la palabra de Dios. No obstante, como os he indicado antes, esta doctrina está bajo ataque dentro del mundo protestante en nuestros días en España. Y ahora quisiera compartir con vosotros 10 razones por las cuales nosotros defendemos de todo corazón la plena autoridad e inerrancia de la Biblia. Inerrancia quiere decir que la Biblia no contiene errores. Si la Biblia tuviese errores, no podría ser un fundamento firme. 10 razones. Número 1, defendemos la inerrancia, la plena autoridad de la Biblia, porque Dios es veraz. Es cierto que en un sentido la Biblia es palabra de hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu de Dios. La palabra nos dice en Números 23, 11, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si esta palabra es de Dios, no contiene mentiras. También en Hebreos 6, versículo 18, Dios no nos engaña, Dios no es mentiroso. Por lo tanto, la palabra es la palabra de Dios. Dudar de la palabra es dudar de Dios. Defendemos la plena inerrancia de la Biblia porque Dios es veraz. Número 2, creemos en la inerrancia de la Biblia por el testimonio de la Biblia. Acabo de citaros 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y si tú estudias el Antiguo Testamento, las siguientes frases salen más de 3.800 veces. El Señor dijo, habló el Señor, vino palabra del Señor, casi 4.000 veces en cuestión de 39 libros. Fue escrita por el aliento de Dios. Y también Cristo se encarga de que el Nuevo Testamento esté redactado con promesas en Juan 14:26 y Juan 16:14, diciendo que el Espíritu vendrá, les enseñará todas las cosas para que luego puedan aprender de las enseñanzas de Cristo. Así que creemos en la plena autoridad de la Biblia, porque Dios es veraz y porque la Biblia dice que es inerrante. Número 3, creemos en la plena autoridad de la palabra por el testimonio del Señor de la Iglesia, el Señor Jesucristo. Cristo cree de todo corazón en la veracidad de las Sagradas Escrituras. ¿Quién aquí es más listo que Jesucristo? Tu profesor universitario no es más sabio que el Señor Jesucristo. Tu esposa no es más lista que Jesucristo. Tu jefe no es más listo de Jesucristo. Jesucristo creía de todo corazón en la plena veracidad de la palabra de Dios. Un ejemplo. Mateo 5, versículo 18, Jesús dice textualmente, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La palabra jota en griego corresponde a la palabra yod en hebreo, Y-O-D-H. Yod es una especie de coma, ni siquiera es una letra. Y es, la letra más pequeña del alfabeto hebreo. En el Antiguo Testamento se estima que hay 66.000 yods. Yo no sé quién contó aquello, tenía mucho tiempo libre, pero hay 66.000 yods en el Antiguo Testamento, comas. Y Jesús dice, todos los yods van a cumplirse sí o sí, porque es la palabra de Dios. Jesús no podría afirmar su fe en la plena autoridad de la palabra de forma más contundente. Y también Jesús nos dice una frase famosa, Juan 10, versículo 35, Jesús dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Imposible. Así que, si una persona dice que la Escritura puede ser quebrantada y Cristo te dice que la Escritura no puede ser quebrantada, ¿a quién vas a hacer caso? A Cristo. Y aunque el hombre que te lo diga sea un predicador evangélico y tenga 3 doctorados, ¿entendéis? Cristo es más sabio, Cristo es omnipotente, todopoderoso, hacemos caso a Cristo. Razón número 4, creemos en la plena autoridad de la Biblia y en la inerrancia de la Biblia por el testimonio de los apóstoles. Pablo nos dice, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice, bueno, solamente el Pentateuco ha sido inspirado por Dios. También, 2 de Pedro 1:21, que vamos a predicar en unos meses, dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los apóstoles estaban convencidos de la plena autoridad y veracidad de la palabra de Dios. Razón número 5. Defendemos la inerrancia de la Biblia por el testimonio de la iglesia primitiva. A saber, la iglesia a partir ya de la época apostólica, entrando en el 2 siglo, hasta más o menos, el 3, 4 siglo. Ellos defendían la plena veracidad de la palabra de Dios. Aquí tenéis una cita de un hombre llamado Clemente,
y esta cita está sacada de su libro, Primera de Clemente, capítulo 45, era un escritor en la iglesia primitiva. Él dice: habéis escudriñado las Escrituras, son verdaderas, las cuales os fueron dadas por el Espíritu de Dios, y sabéis que no hay nada falso ni fraudulento en ellas. Es el testimonio de la iglesia primitiva. En el segundo siglo podéis leer los escritos de Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano. Todos aceptaron la inerrancia de la Biblia. En el siglo III podéis leer los escritos de Orígenes, Dionisio. Ellos creían en la plena autoridad de la Biblia. En el IV siglo podéis consultar a Cirilo, Basilio, Gregorio, y luego el famoso trío de Agustín de Hipona, Juan Crisóstomo y Ambrosio. Todos aceptaban la plena autoridad y la veracidad de las Escrituras. Y si yo recopilara todo lo que escribiesen sobre la Biblia, podría resumir su enseñanza en la siguiente frase. Ellos dicen, estoy aquí citándolos textualmente: las Escrituras son fiables, autoritativas, perfectas, inspiradas, congruentes, unidas, no contienen nada falso, no mienten, son suficientes para declarar la verdad, son santas, veraces e irreprensibles. Esta es la creencia de la iglesia del Señor desde los primeros días, y nosotros hacemos bien en tener la misma clase de fe. Razón número 6. Creemos en la inerrancia de la Biblia por todas las profecías cumplidas. Hace poco Ariel estaba estudiando el libro de Isaías. ¿Cuántos aquí habéis leído Isaías capítulo 53? ¿Cómo pudo Isaías profetizar 700 años antes con tanta precisión lo que iba a suceder en la cruz del Calvario, cuando tú ni siquiera sabes lo que va a pasar esta tarde? ¿Cómo se puede explicar esto, hermanos? Porque la Biblia no es palabra de Isaías, es palabra del Espíritu de Dios. Él inspiró a Isaías y por lo tanto la palabra se cumple porque es palabra de Dios. Razón número 7. Creemos en la inerrancia de la Biblia por la salud de la iglesia. Por la salud de la iglesia. Tristemente en España hay 3 iglesias que han rechazado la doctrina de la inerrancia. A saber, la IE, Iglesia Española Evangélica, la IR, Iglesia Española Reformada Episcopal, y la Metodista Unida. Hace años quitaron la inerrancia de sus confesiones de fe y hoy en día están casando homosexuales y ordenando a gente homosexual al ministerio. La gente dice no hace falta defender doctrina. Sí, la doctrina hace mucho. Y si yo como pastor, si a mí se me va el olla, empiezo a jugar con la palabra de Dios, yo os digo, en 5 o 10 años esta iglesia va a entrar en declive espiritual, hermanos. Es importante que defendamos la plena autoridad de la palabra de Dios. Hay que creer en la inerrancia bíblica. Razón número 8, ligada a la 7ª razón, creemos en la plena autoridad de la palabra porque da autoridad al púlpito. Da autoridad al púlpito. Si tú estudias los grandes avivamientos que sucedieron a lo largo de la historia de la iglesia, siempre te toparás con la misma realidad. Poder en la predicación, un tono de autoridad que no está presente en muchas épocas diferentes. Cuando Dios obra con poder, empieza a hablar poderosamente con autoridad de parte de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? En momentos de apostasía, decadencia general y espiritual, la palabra de Dios desaparece del púlpito. Y en Irlanda, en las iglesias liberales, es decir, iglesias que no creen en la autoridad de la palabra, te predican sobre cualquier tontería. Hay hombres en iglesias liberales que están predicando sobre qué hacer en tus vacaciones, cómo contratar un seguro de vida. Y un hombre llegó a predicar sobre su mascota. Él tenía un gato, subió al púlpito y predicó un sermón entero de 20 minutos, menos mal que no una hora, ¿no? 20 minutos hablando sobre su gato a la congregación. Esto es lo que nos pasa cuando nos apartamos de la palabra de Dios. Y por lo tanto en nuestras iglesias tenemos que estar muy celosos por la palabra de Dios. Y sobre todo, las iglesias sanas y bíblicas están bajo mucho ataque. Porque Satanás sabe que si consigue montar jaleo, va a desviar a la iglesia de la palabra de Dios. Hermanos, mantengámonos centrados en la palabra. Defendamos la palabra. Prediquemos la palabra de Dios. La salud de General Luque depende de la palabra de Dios. Razón número 9. Creemos en la inerrancia bíblica por el testimonio del Espíritu Santo. El que te convence a ti que la Biblia es palabra de Dios no es el pastor, no es la denominación evangélica a la cual perteneces, no es el encargado de los sugieres. El que te convence de que la Biblia es palabra de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios.
Esta fue la enseñanza de los reformadores. Aquí tenéis una cita de los dos reformadores más importantes, primero Lutero, luego Calvino. Dice Lutero: ningún hombre entiende siquiera una jota de las Escrituras a no ser que tenga el Espíritu de Dios. Amén, así es. Y vamos a desarrollar en el siguiente punto esta idea de forma más extendida. Y luego en palabras de Calvino: es necesario que el mismo Espíritu que habló por boca de los profetas penetre dentro de nuestros corazones y los toque eficazmente para persuadirles de que los profetas han dicho fielmente lo que les era mandado por el Espíritu Santo. El Espíritu nos da testimonio de que este libro es voz de Dios, palabra de Dios. Y razón número 10 para acabar, la más sencilla de todas: creemos en la plena inerrancia de la Biblia porque la Biblia no contiene contradicciones ni errores. Las típicas acusaciones que veis en las redes sociales son fáciles de refutar y carecen de peso académico. Es cierto que hay textos difíciles, oscuros en la Biblia, pero todos tienen posibles soluciones. Repaso rápidamente la lista antes de seguir con el mensaje. 10 razones, pues, por las cuales defendemos la inerrancia de la Biblia. 1. Dios es veraz. 2. El testimonio de la Biblia. 3. El testimonio de Cristo, el soberano. 4. El testimonio de los apóstoles. 5. El testimonio de la iglesia primitiva que os he citado. 6. Todas las profecías cumplidas. 7. La salud espiritual de la iglesia. 8. La autoridad del púlpito. 9. El testimonio del Espíritu Santo. Y número 10. La falta de contradicciones en la Biblia. Así que nosotros, hermanos, tenemos un fundamento estable, fijo, poderoso, y podemos pues edificar nuestra casa sobre este fundamento. Si vais a ser, hermanos, prosperados en el Espíritu, tenéis que edificar vuestras vidas sobre la roca, el fundamento de la palabra de Dios. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento. Tenemos el fundamento, pero no es suficiente con poseer un ejemplar del fundamento. Tienes que ser edificado en el fundamento. Edificar es un verbo pasivo, es la voz pasiva. La voz pasiva es cuando un sujeto recibe una acción desde, ¿cómo se dice en español? Desde afuera. La pared fue pintada. Isabel fue elogiada. Son acciones pasivas. Y aquí también el creyente verdaderamente regenerado es edificado. ¿En qué? En el fundamento de los apóstoles y los profetas. La señal suprema de que tú has nacido de nuevo es que tú deseas la palabra de Dios. Tú amas la palabra del Señor. Y un incrédulo podría estar aquí hoy pensando 1000 otras cosas, pero en el corazón de la oveja de Cristo es la palabra del buen pastor. Es la palabra de mi Dios y estás 100% atento porque esta palabra, tú sabes que tu alma depende de esta palabra de Dios. Pensad en el ejemplo de Lidia, en Hechos 16:14, están predicando en Filipos y de repente Pablo está predicando y dice la palabra de Dios, Dios abrió el corazón de Lidia, ¿con qué propósito? Para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. La primera señal de la regeneración es atención a la palabra predicada. Amas la palabra, te deleitas en la palabra, atesoras la palabra, abrazas la palabra. Hermano, hermana, amas la palabra, deseas la palabra, atesoras la palabra. ¿Es la palabra tu joya, tu perla de gran precio? Dios concede a los suyos una pasión por la palabra de Dios. Dice el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Dice Jeremías 15, versículo 16, Señor, tus palabras fueron halladas, y yo las comí, y me fueron por la alegría y el gozo de mi corazón. Así habla un hombre regenerado, así habla una mujer regenerada, ama la palabra, desea la palabra, se goza en la palabra de Dios. Por lo tanto, si en el púlpito hay un hombre poniendo en tela de juicio la palabra de Dios, no le hagas caso, no le hagas caso. Podéis decir amén en las predicaciones siempre y cuando el pastor te predique conforme a la palabra de Dios. Porque el fundamento de la iglesia no es el pastor, sino la palabra de Dios. Efesios 2:20. Hace un mes, una mujer que se congrega con nosotros, no la estoy viendo, pero me dijo que había muchas cosas que no entendía.
en la palabra. Y le dije, no pasa nada, tranquila, todos empezamos así. Así que es cierto que a veces estamos predicando cosas, te cuesta entender ciertas cosas, es normal. Yo me convertí con 17 años. Claro, ahora llevo 15 años, 16 años en el Señor, entiendo mucho más que hace 15, 16 años. Así que no te desanimes tampoco. Sé que predicamos aquí, pero si a veces no entiendes cosas, pues apuntarlas, pregunta a gente más docta en el Señor, pero estamos en este proceso de santificación. Vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y aunque no lo entiendas todo todavía, no pasa nada. Sigue adelante, sé paciente, busca a Dios, crece en la palabra del Señor. Así que, para aplicar este primer punto a vosotros, quiero daros 4 palabras de aplicación personal para que este mensaje no se quede ahí en el aire. Aplicación número 1, hermanos, ya que la palabra es nuestro fundamento, haced lo que estáis haciendo en esta mañana. Congregaros en una iglesia bíblica, donde se dé prioridad a la predicación de la palabra de Dios. Y si en un momento vais a iros de General Luque, otra ciudad, otro sitio, por favor, buscad una iglesia bíblica. Buscad una iglesia sana. Buscad una iglesia que te vaya a enseñar conforme a las Escrituras. Seguid congregándoos, escuchando la palabra de Dios. Aplicación número 2, no solamente hay que estar aquí escuchando la predicación de la palabra. Número 2, leed las Escrituras en casa. Estoy hablando a los evangélicos. Sobra a veces este consejo, pero es cierto que en la congregación, cuando estamos fríos espiritualmente, pasamos un poco de la lectura bíblica. Si yo te preguntara ahora mismo, ¿qué libro de la Biblia estáis leyendo ahora en casa? Maridos, ¿qué libro estáis leyendo con vuestras mujeres en casa? ¿Podríais contestarme con una conciencia limpia en esta mañana? Necesitamos leer la Biblia. No solamente escuchar la predica de aquí los domingos, sino en casa, trabajar la Biblia, estudiar la Biblia con nuestras mujeres y nuestros niños. Número 3, una disciplina excelente y muy olvidada en nuestros días es la memorización bíblica. Me da mucho gozo saber que hay varias familias en nuestra congregación ya trabajando el catecismo en casa. Los niños están memorizando las frases diferentes, pero una muy buena idea también para hacer con los niños es cada frase que estudiáis del catecismo, y si no tenéis un ejemplar, me lo podéis pedir después de la enseñanza, cada frase que hay en el catecismo, una idea muy bonita es memorizar un versículo bíblico que defienda esta frase. Y así pues los niños van creciendo en riqueza espiritual. Y también vosotros mayores, espabilaros, tenéis cerebros todavía. Los más jóvenes podéis esta misma tarde memorizar Efesios 2. En media horita lo tenéis memorizado. Menos tiempo con el WhatsApp, menos tiempo con el Facebook, menos tiempo en Internet, más tiempo metidos en la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tú memorizaste un texto bíblico? Ponte a memorizar. Atesora la palabra, guárdala en tu corazón. Dice Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. Y si tú memorizas la palabra, seguramente el lunes vas a encontrarte en una situación tensa y de repente Dios te va a hablar a través del texto que has estado memorizando y te va a ministrar. Y ya verás cómo el Señor te habla y te guía cuando estés pasando por momentos difíciles, gracias a la memorización bíblica. Y una idea final, número 4, hemos dicho, congrégate regularmente. 2, lee la Biblia en casa. Si eres un marido, lee la Biblia con tu mujer, con tus hijos. Y de número 3, memorizar. Y número 4, en la medida de lo posible, y sé que algunos lo estamos haciendo, podemos incluso llegar a leer la Biblia con hermanos, hermanas nuestras en la fe. Por ejemplo, si tú sabes que un hermano va a empezar a leer el libro de Santiago con su familia, porque algunas familias nos ponéis de acuerdo y luego podéis compartir sobre el aprendido. Estuve en un panel el domingo por la tarde, la semana pasada, con Salvador Gómez. Él es pastor en la iglesia del hermano Sugel Michelin en la República Dominicana. Lo que ellos hacen en su iglesia local, y bueno, estoy orando al respecto, a lo mejor sería algo bonito hacerlo como miembros aquí. Ellos hacen una lectura de la Biblia como congregación, de modo que todos los miembros leen toda la Biblia una vez en 2 años. Y todos los miembros van leyendo los mismos capítulos día tras día. Y esto sirve luego para, pues, animarnos unos a otros. Es algo que a lo mejor podemos hacer como congregación. Pero todas estas cosas, hermanos, sirven para que estemos bien fundamentados en el fundamento, la roca, que es el testimonio apostólico y profético. Pues 4 consejos. Congrégate con regularidad. Lee la Biblia en casa, sobre todo los varones maridos. 3, memoriza versículos, jóvenes, párrafos, libros enteros. Y número 4, leer la Biblia en conjunto
con otras personas para que podáis crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Vosotros vais a ser fuertes en el Señor, estando anclados en la palabra de Dios. Porque los 3 amigos de Daniel no decidieron hacer caso al mandato pagano de Nabucodonosor. Estaban sometidos a la palabra de Dios. Porque Daniel no se postró ante la gran estatua, porque estaba sometido a la palabra de Dios. Porque Cristo no hizo caso al diablo en el desierto, porque estaba sometido a la palabra de Dios. Hermano, hermana, edifica tu vida sobre la roca de la palabra de Dios. Que el sello de tu corazón sea sola Escritura. Sola Escritura para la gloria del Señor. Ahora bien, puntos 2, 3 y 4 son más breves. Número 2, la claridad de la Biblia. Estamos en orden alfabético, yendo en orden alfabético. A, autoridad, es nuestra autoridad porque es un fundamento. Número 2, la claridad de la Biblia. En términos teológicos, se llama la perspicuidad de la Biblia. Es lo que hacen los teólogos. No usan palabras altisonantes como dar una apariencia de erudición. Perspicuidad quiere decir claridad de la Biblia. Bien. La Biblia es un libro claro, es verdad, pero contiene partes chungas. Un ejemplo. Hermanos, voy a haceros una pregunta. ¿Puedes levantar tu mano si has leído el libro de Levítico, por favor? El libro de Levítico. Si es Levítico, levanta la mano. Veo tu mano, gloria a Dios, el Señor te bendiga. Veo tu mano, gloria a Dios, ojos cerrados, por favor, todos levantando la mano, en silencio. Vale, hermanos, chungo, es difícil. Levítico, me dejas el cerebro paralítico. Es difícil, Levítico es difícil. ¿Qué pasa? Cuando defendemos la claridad de la Biblia, no estamos diciendo que toda la Biblia sea 100% clara, pero el eje central es clarísimo. El eje central de la Biblia es el anuncio de nuestro pecado. Pecamos en Adán, fuimos condenados, pero vino Jesucristo por su muerte expiatoria, resurrección literal al tercer día. Los que tenemos fe y nos arrepentimos podemos ser salvados. Este es el eje central, fácil de entender. Ahora bien, hay partes de la Biblia que cuesta más trabajo, pero la doctrina de la claridad de la Biblia alude al hilo central de las Sagradas Escrituras. Ya que hay partes difíciles, pues requiere de mucho estudio, y por eso es bueno que estéis en una iglesia bíblica, porque poco a poco vamos aprendiendo a cómo resolver estos enigmas que no entendemos. Antes de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, la Iglesia Católica medieval no permitía que el pueblo leyese la Biblia. Ellos tenían una versión de la Biblia que existe hasta la actualidad, conocida como la Vulgata, que está escrita en latín. Y los únicos que podían leerla, estudiarla y enseñarla eran pues los sacerdotes y todo por parte del magisterio de la Iglesia. Y el catolicismo justificaba esta práctica en el nombre de la oscuridad de las Escrituras. Porque no querían dar la Biblia a un hombre común y corriente, teniendo tantos pasajes oscuros, y luego este hombre común y corriente montando unas teorías de ciencia ficción a partir de la Biblia. Entonces ellos no querían que el pueblo común y corriente tuviese acceso a la Biblia, porque decían que era una palabra, un mensaje difícil, oscuro. Pero en la Reforma, Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, Bullinger, todos aquellos héroes de la fe, empezaron a predicar la doctrina de la Biblia y encontraron el Evangelio como el meollo del mensaje de la Biblia. Y este descubrimiento fue tan impactante que hasta cambió la arquitectura de la iglesia. Tú entras hasta el día de hoy en una iglesia católica y miras al centro, lo primero que ves es el crucifijo, la Virgen María y luego la mesa de la Eucaristía, ¿no? Pero tú entras en una iglesia protestante, reformada, evangélica, lo primero que ves es el púlpito. Y mi pregunta es, ¿por qué el púlpito en el centro de la iglesia evangélica? ¿Por qué? Palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Damos centralidad y prioridad a la palabra de Dios. No a la Virgen ni a la mesa, a la predicación de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que sí se puede entender. Aquí tenéis un versículo que me consuela en gran manera. Salmo 19, versículo 7, dice, la ley de Dios es perfecta, convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. ¡Oh, qué consuelo! La Biblia también es para los sencillitos, los simples, los tontitos, si me permitís la expresión.
Salmo 119, 130 dice lo mismo. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Hay esperanza para los pelirrojos, hermanos. Podemos entender la Biblia, gloria a Dios. Dios entonces nos ha dado una palabra, sí, con cosas difíciles que tenemos que curar, pero el mensaje central es claro. Y fijaros, si no os he convencido todavía, en el siguiente versículo. Deuteronomio 6, versículo 6, Moisés está hablando a los padres de Israel, a los maridos. Estas palabras yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dios, cuando da este mandato a los maridos, a los varones de Israel a través de Moisés, dice que tienen que enseñar esto a sus niños y niñas. Pero estamos en el libro de Deuteronomio. No tenían un ejemplar de la Biblia como tú y yo tenemos hoy. Estaban aludiendo a la ley mosaica. Génesis, Éxodo, Levítico. Dios espera que nuestros niños sean capaces de entender el libro de Levítico. Requiere de trabajo, pero veis, hermanos, si nosotros podemos enseñar la Biblia a nuestros niños, presupone que se puede entender. Presupone que es un mensaje claro, y luego están papá y mamá para explicar las cosas más oscuras y difíciles. Así que bien, hermanos, la Biblia es clara, el eje central es claro, pero hay partes más oscuras. Y ya está, en estos asuntos vamos a tener libertad y mucho amor, tener misericordia con otros hermanos que no piensan como nosotros, pero el eje central es clarísimo. No obstante, hay dos requisitos para poder entender bien la Biblia. Primer requisito, hay que nacer de nuevo. Por más que tú leas la Biblia, siendo inconverso, no vas a enterarte de nada, de nada. Yo me puse a leer el libro de Génesis antes de mi conversión y no podía seguir leyéndolo. Me quedé aburrido, no me enteraba de nada, pero una vez convertido por el poder de Dios, me puse a leer Génesis, y luego Éxodo y hasta Levítico, bendito Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había nacido de nuevo. La palabra habla de dos tipos de personas. Personas carnales, personas espirituales. Personas en Adán, personas en el nuevo Adán, Jesucristo. Si tú no estás en el nuevo Adán, no puedes entender la Biblia porque es la voz del nuevo Adán, es la voz del buen pastor. Así que, si tú no eres salvo y te cuesta entender la Biblia, normal. ¿Qué estabas esperando? Primero hay que convertirse, ejercer fe salvadora en Cristo y luego el mensaje de la Biblia, resulta clarísimo. Segundo requisito, y esto ya se aplica a todos vosotros que sois del Señor, obediencia. Obediencia. Tú puedes llevar 15 años en el evangelio y estar tonteando con el pecado, haciendo daño a los hermanos de la iglesia y no vas a crecer en tu conocimiento de la palabra. No va a haber un deleite en tu vida espiritual. Vas a estar pasando por un bajón porque no estás andando en obediencia delante de Dios. Santiago 1, 22 dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, se engaña a sí mismo. Tú puedes ser salvo, amén, y vas a ir al cielo, desde luego que sí, pero si estás haciendo las cosas mal, es normal que no haya gozo en tu vida espiritual, porque el Espíritu te está engañando y quiere que te arrepientas. Así que, hermanos, hermanas, ¿cómo va vuestra vida de obediencia al Señor? ¿Estáis consagrados a su causa? ¿Estáis haciendo las cosas bien? ¿Estáis andando en santidad pidiendo perdón cuando metéis la pata? Si es así, vais a crecer. Y como vimos en Retamar hace 2 semanas, explicamos a los hermanos que Dios nos da luz y cuando recibimos esta luz de la palabra, si obedecemos esta luz, Dios nos da aún más luz y vamos creciendo. Pero si Dios nos da luz y en vez de aprovecharla, en vez de obedecerla, esta misma luz sirve para endurecer nuestros corazones. Tengamos pues cuidado. La palabra no volverá a Dios vacía. La palabra o producirá santificación o producirá endurecimiento. Tengamos pues cuidado con nuestra santificación a nivel personal. Bien, la Biblia entonces es clara, el eje central es claro, aunque haya ciertas partes difíciles de entender. Ahora bien, número 3, pasamos a la N del acróstico. Y a ver si alguien se acuerda qué representa la N. ¿Sí? Ya, necesidad, la necesidad de la Biblia. 1, autoridad. 2, la claridad. Y número 3, la necesidad de la Biblia.
Efesios 2:20 dice que la palabra es un fundamento. Bien, estamos aquí, General Luque. Si este edificio no tuviese fundamentos, ¿qué pasaría? Exactamente, todos muertos, ¿no? El techo se vendría para abajo. Bien, entonces un fundamento es necesario para que haya un edificio. Y la Biblia es necesaria por 3 razones principales. Hay más razones, pero nombro 3 para no abusar de vuestra paciencia en esta mañana. Razón número 1, la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. 2, la Biblia es necesaria para nuestra santificación. Y número 3, la Biblia es necesaria para conocer la voluntad de Dios. Y los 3 elementos están de alguna forma interconectados. En primer lugar, la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio. Voy a leeros Romanos 10, del 13 al 17. Bueno, no lo voy a leer, pero Pablo ahí dice que no podemos convertirnos al Señor sin primeramente haber oído el Evangelio, pero no podemos oír el Evangelio sin que alguien nos predique el Evangelio. Y esta persona, ¿cómo va a saber predicar el Evangelio si no tiene un Evangelio que predicar? Encontramos el Evangelio en las Sagradas Escrituras. Entonces la Biblia es necesaria para que tengamos conocimiento del Evangelio. ¿Cómo podemos saber que Cristo de verdad murió por nuestros pecados? ¿Porque os lo digo yo? ¿Cómo podéis saber que no os estoy mintiendo domingo tras domingo cuando os predico el Evangelio? Claro, porque está en la palabra de Dios. Si os dijeran esta mañana, hermanos, los padres de Jesucristo se llamaron Paco y Virtudes. No es así. ¿Cómo sabéis que os estoy mintiendo? Porque está en la Biblia. José no era su padre literal, sino adoptivo. Y María. Si os dijera, hermanos, Cristo nació en Almería. ¿Amén? No, amén. ¿Dónde? ¿Cómo sabe usted que nació en Belén, hermana? Pues dice la Biblia. No podemos entonces conocer el Evangelio si no es por la palabra de Dios. Fijaros, queridos, si Dios hubiese optado por emplear la tradición oral a la hora de comunicarnos el Evangelio, ¿qué seguridad tendríamos hoy en día de que el Evangelio que creemos es el Evangelio apostólico? Por ejemplo, digamos que Ramón, tiene a Carolina, su hija, Carolina tiene sus hijos, ellos tienen sus hijos, bla, 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 bla. Ramón enseña el Evangelio a Carolina a sus hijos a sus hijos, bla, 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 bla. Cuando llegamos ya a la generación número 20, 25, 30, ¿cómo saben aquellos de aquella generación que lo que dijo Ramón es así? Necesitan una prueba objetiva, en blanco y negro que podemos comprobar. Porque si Dios hubiese optado simplemente por la tradición oral, ¿cómo sabríamos si de verdad estamos creyendo el Evangelio verdadero? Pero gracias a Dios Él ha sido muy sabio. Nos ha dado un libro, cartas escritas por apóstoles para que nos enseñen claramente de qué se trata la palabra de Dios. Así que gracias al Señor por la Biblia, por medio de las Escrituras conocemos la palabra de Dios. Y también, ya que tenemos un libro objetivo, esto nos guarda de la tentación de la subjetividad humana, ¿no? Cuando a veces lo que está pasando en las iglesias, ¿no? Iglesias levantadas en base a sueños, visiones, revelaciones personales del pastor, proyectos eclesiales, y la Biblia ya no figura siquiera en la predicación. La Biblia nos guarda porque es un libro objetivo que podemos usar para poner a prueba todas estas cosas subjetivas que no necesariamente son de Dios. Así que, la Biblia es importante para conocer el Evangelio. Sin la Biblia, ¿cómo podríamos saber de qué se trata el Evangelio? Número 2, la Biblia es necesaria para tu santificación. Si tú tiras 3 semanas sin comer, ¿qué te va a pasar? Sí, te vas a quedar como el pastor, ¿verdad? Canijo, delgadito, flaco. De la misma forma en la esfera espiritual. Tú tiras 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sin comer de la palabra de Dios, ¿qué te va a pasar espiritualmente? Entras en declive, hermano. Vas a abrazar la apostasía a nivel doctrinal y a nivel práctico. Vas a empezar a pecar. Vas a empezar a decir cosas que no debes estar diciendo. Porque no está siendo fundamentado en la palabra de Dios. La palabra es como nuestra leche. La palabra es nuestra carne. Y si no nos alimentamos, no podemos ser fuertes. Dice la palabra de Dios, ¿no? En el desierto, Cristo dice 3 veces a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús está diciendo, yo estoy sometido a la palabra de Dios. Y Cristo nos enseña que si estamos sometidos a Dios, podemos resistir al diablo y Él huirá de nosotros.
Tú podrás ser fuerte y podrás crecer en tu santificación estando sometido a la palabra de Dios. Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. La Biblia no dice, resistid al diablo y él huirá. Dice, someteos pues a Dios. Porque si tú no estás sometido a la palabra y procuras resistir a Satanás, te va a dar la paliza de tu vida, porque él es más fuerte que tú. Pero si tú estás sometido a escrito está, puedes resistir a Belcebú y vencer en el poder del Espíritu Santo de Dios. Para que tú seas un creyente santificado, hace falta la palabra de Dios. Y por esto, la actividad primordial de nuestra iglesia, en nuestros grupos, es la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Y número 3, hemos dicho también que la Biblia es necesaria para conocer la voluntad de Dios. Yo, por ejemplo, recién convertido, había muchas cosas que yo no tenía todavía muy claras. Yo pensaba que ciertas prácticas eran a lo mejor buenas, ¿no? Un tipo quiere acostarse con su novia, pues ánimo, adelante. Luego voy creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo me digo, eso está mal, eso es una abominación delante de Dios. Dios entonces te va transformando la mente a la luz de su palabra para que creamos las cosas correctas. Un asunto, mira, ya que hay jóvenes aquí, aprovecho para decir esto. Yo me acuerdo, incluso en grupos de jóvenes han habido, yo me acuerdo de chicos y chicas que, sabiendo lo que decía la Biblia, en 2 de Corintios 6, acerca de no os unáis en yugo desigual, luego se fueron y se casaron con gente incrédula. Y estas personas que yo conozco, incluso una de ellas estudió conmigo en la Facultad de Teología, ¿qué pasa? 10 años más tarde, amargada, triste, llorando, todos los cultos por la salvación de su marido. Y luego muchos otros se han apartado 100% de la iglesia. La Biblia dice, hijo de Dios, cásate con una hija de Dios. Hija de Dios, cásate con un hijo de Dios. Pero yo pienso, pero yo creo, da igual lo que tú pienses, da igual lo que tú creas, lo que importa es la palabra de Dios. Tú no eres el Señor de tu vida, tu Señor es Jesucristo y te dice, no te unas en yugo desigual. Así que la Biblia es muy importante porque nos aleja de nuestras opiniones subjetivas, que muchas veces pueden ser pecaminosas y desobedientes. Así que jóvenes, varones, guardaros para vuestras esposas. Chicas, guardaros para vuestros esposos en el futuro. Casaros en el Señor. Guardad vuestra pureza sexual. Yo sé que el mundo se ríe de estas cosas. Sé santo para la gloria de Dios. Tú eres diferente. Tú tienes el llamado de Dios sobre tu vida. Sé santo para el Señor. El mundo es perverso. Incluso dentro de la iglesia cristiana hay oscuridad que se está moviendo como nunca antes. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Estudiando la palabra, amando la palabra, indagando en la palabra de Dios. Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo podéis vencer, hermanos de General Luque, la seducción del mundo? Guardando la palabra en vuestros corazones, andando en la palabra. Varones, ¿cómo podéis tener un hogar bíblico? Andando en la palabra. Esposas, ¿cómo podéis tener un matrimonio bendecido por Dios? Andando en la palabra. Someteos a la palabra y no a vuestras opiniones personales. Y con esto pues llegamos al último punto en esta mañana, la S de la lista. Hemos visto autoridad, claridad, necesidad y en último lugar nos toca suficiencia, la S, el cuarto atributo de las Escrituras. Bien, Paul Washer ha dicho recientemente que evidentemente está 100% de acuerdo con la autoridad de la Biblia, sí, pero dice que en nuestros días tenemos que avivar en nuestros púlpitos la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Y ha dado una advertencia muy concreta que también lo han repetido Suje Michelin en su iglesia, John MacArthur en la suya, en España también, David Barceló, nuestro amado hermano Israel Sanz en Córdoba. Están defendiendo ahora la suficiencia de las Escrituras ante una avalancha de sabiduría babilónica en la iglesia, en gran parte bajo el nombre de psicología. Psicología humanista, psicología de autocompasión, que es el evangelio de Satanás. Ten compasión de ti mismo.
Y gracias a Dios, más allá de España y en España, se están levantando voceros defendiendo la suficiencia de la palabra de Dios en contra de esta sabiduría egipcia. Tú eres un hombre y vas al psicólogo y le dices, mira, mi mujer ya no me satisface, no me hace feliz. Como tú estás pagando, él de ninguna forma te va a decir que eres un pecador, que tienes que arrepentirte. Estás mirando a tus mujeres a los ojos, estás todo el rato en el WhatsApp, o estás con tus amigos en el trabajo, pasas tiempo con tu mujer, estás haciendo las cosas bien en casa. No, como está recibiendo de ti pasta, te va a decir lo que sea con el fin de sacarte dinero. Pues yo creo que lo mejor para ti es divorciarte. Todos sabemos si la mujer no te hace feliz, pues hay mujeres más jovencitas, hermanos. El matrimonio no es para que tú te sientas feliz. Tu mujer no existe para que tú te sientas satisfecho. El matrimonio existe para que tú hagas feliz al otro. Fuera ya el orgullo y la soberbia y el egoísmo. Pero ¿qué pasa? Necesitamos consejos en base a la Biblia. Como dice David Bartholow, un estudiante de psicología, y se quitó de la carrera precisamente porque dijo lo siguiente: la psicología te convierte en una víctima. No eres un pecador, eres una víctima. Ay de ti, pobre de ti, ten compasión de ti mismo. La psicología no te llama al arrepentimiento, no te llama a la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Y en este sentido, los predicadores e iglesias de hoy en día tenemos que levantar la voz para defender la suficiencia de las Escrituras. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Un hermano aquí en nuestra iglesia está pasando por un proceso de depresión. ¿Qué necesita? Necesita la palabra de Dios. Necesita las Escrituras. Una persona tiene problemas con falta de perdón. ¿Qué necesita? Palabra de Dios. Un hermano, una hermana tiene rencor, odio en su corazón contra hermanos y hermanas que están aquí sentados en esta mañana. ¿Qué necesita? Necesita la palabra de Dios. Hacer caso a la palabra y dejar de ir a Babilonia y Egipto y a Siria y centrarnos en la palabra. Hermano, yo te pregunto en esta mañana, tal vez tú has dicho amén a la autoridad, amén a la claridad, amén a la necesidad. ¿Podrías tú en esta mañana decir amén a la suficiencia de las Escrituras para tu vida? ¿De verdad es suficiente para ti? ¿De verdad estás disciplinando tu corazón a la luz de la palabra? ¿O estás optando por ten compasión de ti mismo? La Biblia es suficiente en dos sentidos. Primer sentido, a nivel doctrinal. Todo lo que tú necesitas saber para ir al cielo se halla en la Biblia. ¿Por qué predicamos la doctrina de la Trinidad? Porque está en la Biblia. ¿Por qué predicamos la doctrina de la doble naturaleza de Jesucristo? Porque está en la Biblia. ¿Por qué predicamos la salvación por la gracia a través de la fe en Jesucristo? Porque está en la Biblia. Todo lo que tú necesitas está en la Biblia a nivel doctrinal. Pero también, y es este segundo punto donde no hay tantos amenes, esta Biblia es suficiente para tu vida práctica también, hermanos. ¿Qué necesitas saber tocante a la pureza sexual? Está todo escrito en la Biblia. ¿Cómo tienes que manejar tu dinero, tu pasta, tus posesiones? Está todo escrito en la Biblia. ¿Qué tienes que hacer cuando tienes desánimo, sentimientos difíciles de soportar? Vas a la Biblia, estudias la palabra y andas con hermanos y hermanas maduros en la fe que te sepan y que te puedan aconsejar en el Señor. La palabra de Dios es suficiente. Uno, a nivel doctrinal, y dos, a nivel práctico. El alma regenerada necesita el alimento de la palabra de Dios, el pan del cielo, pase lo que pase. Para aplicar todo esto a vosotros, pues, me gustaría acabar con 5 o 6 consejos y luego la conclusión en esta mañana. Aplicación número 1, en cuanto a la suficiencia. Aplicación 1, busca respuestas en la Biblia. Busca respuestas en la Biblia. Hay un tema doctrinal, hay un tema ético que no entendéis. Estudiad la Biblia. Y si no os enteráis bien, preguntad a la gente madura de nuestra congregación para que te sepan, te puedan aconsejar mejor. Busca respuestas en la Biblia. Sola Escritura. Atesora tu Biblia. Subraya tu Biblia. Si nadie está mirando, abraza tu Biblia. Dale un besito. Si nadie te está mirando, atesórala. Busca respuestas en la palabra de Dios. Aplicación número 2. No añadir nada a la Biblia. No añadir nada a la Biblia.
Si tu jefe, tu profesor, tu esposa te dice algo que contradiga la Biblia, haz caso a la palabra de Dios, aunque se monte la tercera guerra mundial en tu trabajo, en tu universidad, en tu casa. Haz caso a la palabra de Dios. No añadas nada, no añadas sabiduría babilónica a la Biblia. No quites nada tampoco, eso también es un pecado. Si tú sacas las tijeras a la hora de leer la Biblia, tú no crees en la Biblia, tú crees en ti mismo y punto. No añadas nada a la Biblia. Aplicación número 3, esto es clave para nuestros días. No colocar ningún sentimiento tuyo, ninguna revelación personal tuya, ninguna visión, ningún sueño tuyo en igual nivel de autoridad que la Biblia. Tú puedes ser engañado. Tu mente es muy engañosa. No hay nada más engañoso que el corazón del ser humano. Si la Biblia te dice algo y tus sueños te dicen otra cosa, deshazte de esos sueños y haz caso a la palabra del Señor. La voz más importante en la iglesia es la palabra de Dios y la voz más importante en tu vida es la palabra de Dios. Aplicación número 4, no aceptes consejos antibíblicos. Aunque esta persona que te está aconsejando lleva 15 años, 20 años, 30 años, 300,000 años en el Evangelio, si esta persona no te está aconsejando en base a la palabra, si no te está llamando al arrepentimiento por tus pecados, no le hagas caso. No hagas caso al evangelio de Satanás. Ten compasión de ti mismo. En la iglesia del Señor hacemos las cosas según Dios manda. Y por esta razón en la iglesia creemos en la disciplina eclesial. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué haces? Con tu hermano a solas, hablas con él, hablas con ella. No vas por ahí hablando mal del hermano ni de la hermana. La mayor muestra de tu amor para con tu hermano es velar por su salud espiritual. Así que si tú ves un hermano o una hermana tonteando con el pecado, desviándose, tú haces bien en llamarle la atención y no permitas que nadie te diga que te falta misericordia, te falta amor, te falta lo que sea. Esta misericordia es falsa si no es una misericordia basada en la palabra de Dios. No aceptes consejos antibíblicos para nada. Te va a destrozar el corazón. Número 5, pues estate contento con la Biblia. Ámala, da gracias a Dios por ella. Lo que hemos dicho en el primer punto, memoriza versículos, congrégate con regularidad, abre tu corazón, sé pulido por la palabra y da gracias a Dios por la reprensión. Porque Dios al que ama, disciplina. Y una oveja de Dios da gracias a Dios por la instrucción. No es agradable que alguien te llame a ti la atención, pero es provechoso para tu crecimiento espiritual. Y aplicación número 6, y pido que penséis mucho a mí en este sentido, orad mucho por los predicadores en España. Orad muchísimo por los predicadores bíblicos de España. Yo el último mes he hablado con 12, 13 pastores diferentes de iglesias aquí en España. Y en cada caso, hermanos bíblicos que predican la palabra de Dios y están bajo ataque. Os cuento que Juan Manuel Vaz, él me lo dijo en público, así que os lo puedo decir aquí delante de todos. Juan Manuel, sabéis, es un predicador de la palabra, él dice las cosas como son. El hermano entrando en su tercer año de pastorado perdió un 56% de membresía. ¿Sabéis por qué? Porque predicaba la palabra de Dios. Ahora está en su 7º año y la iglesia está creciendo como nunca antes. Y Juan Manuel le confesó diciendo, estaba a punto de tirar la toalla. A punto de tirar la toalla. Menos mal. Yo le dije, menos mal que no tiraste la toalla, hermano. Queridos, amados, hermanos en el Señor, los predicadores estamos bajo ataque, desde afuera y desde dentro. Y ruego en el nombre de Dios que tengáis presente este pecador en vuestras oraciones de día y de noche. Y orad no solamente por mí, orad por hermanos como Israel Sanz en Córdoba, Pedro Blois en Granada, hermanos que conocemos que están predicando la palabra de Dios. Oremos por ellos, por fortaleza espiritual y por encima de todo, que sean fieles a las Escrituras, que no se desvían. Hermanos, hay 1000 cosas que podrían llamarnos la atención y vamos en pos de otra cosa. Hermanos, que nos mantengamos centrados en la palabra. La 6ª aplicación, pues, es una súplica personal. Orad mucho por los predicadores. Oremos por Juan Manuel, oremos por David Barceló, oremos por estos hermanos que Dios ha levantado en nuestra generación. Si la iglesia va a prosperar en esta generación, será a través de la proclamación de la palabra de Dios. Hermanos, pues, oremos por todos los voceros de Dios que Él ha levantado en España. Roguemos también con fe
de que incluso entre nosotros, que Dios levante a predicadores. Carmen dijo algo en el grupo de WhatsApp el otro día que nunca se me ocurrió. Que Dios levante predicadores incluso entre nosotros y nuestros niños. Hermanos, de verdad, no, el mensaje me reprendió porque nunca he orado pensando en esto. Entre nuestros niños, ¿quién sabe, hermanos? ¿Quién sabe estos adolescentes rebeldes que no quieren saber nada de Dios? Dios podría convertir en un predicador poderoso. Hermanos, no perdamos la esperanza. Oremos por los predicadores que ya están. Oremos por todavía los que han de convertirse. Oremos por la predicación de la palabra. 6 aplicaciones, pues. 1, busca respuestas en la palabra. 2, no añadir, no quitar nada de la palabra. 3, no coloques ninguna idea tuya en igual nivel de autoridad que la palabra. 4, no aceptes consejos antibíblicos aunque la persona lleve 100,000 años en el Señor. Si no es bíblico, no hagas caso. 5, estate satisfecho, contento con la Biblia. Y 6, oremos por los predicadores de la palabra y oremos por los niños que tenemos aquí en la iglesia. Que Dios obre en ellos, ¿quién sabe? ¿Quién sabe lo que Dios podría hacer en la próxima generación a través de nuestro ruego y súplica para Dios? Pues acabamos hoy leyendo el versículo por última vez y luego oramos al Señor. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, el Nuevo, el Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hoy hemos visto 4 grandiosas verdades: autoridad, claridad, necesidad y suficiencia. Empezamos defendiendo la autoridad de la Biblia, dando 10 argumentos por los cuales creemos en su inerrancia. La Biblia es inerrante porque es nuestra roca, nuestro fundamento, y nuestra casa permanecerá estando construida sobre la roca. Número 2, hemos dicho que la Biblia es clara, pero hay pasajes difíciles, pero el eje central es clarísimo, pero hay pasajes difíciles. Así que lo que tenemos que hacer es congregarnos con regularidad, leer la palabra en casa, estudiarlo con nuestras familias, leerlo, incluso en conjunto con otros hermanos, y ponerlo en práctica. Número 3, hemos visto 3 razones por las cuales la Biblia es necesaria: para conocer el Evangelio, para crecer en santificación, y número 2, para, no me acuerdo, conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Y número 4, suficiente. La Biblia es suficiente en 2 sentidos. A nivel doctrinal, todo lo que necesitamos está en la Biblia. A nivel práctico, todo lo que necesitamos está en la Biblia. Hermanos, pues que el sello de nuestro Dios sea sobre nuestra iglesia y que todos podamos decir, como decía Lutero, Calvino, Knox, Zwinglio, sola Escritura. Sola Escritura. Perseveremos en la palabra hasta que Él venga y que Dios levante su iglesia en General Luque en base a la palabra de Dios. Oremos al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a ti, Señor, por la piedra angular, Jesucristo. Gracias porque en Él, los judíos y gentiles, somos uno, somos salvados por medio de la fe en Él. Gracias por el fundamento que nuestra piedra angular emplea para levantar y fortalecer la iglesia del Dios vivo. Señor, hoy hemos estudiado estos 4 atributos en un contexto en el cual la iglesia está sufriendo ataque y desde dentro se están levantando predicadores con doctorados en teología protestante, negando la claridad, la necesidad, la autoridad y la suficiencia de tu palabra. Señor, guarda tu iglesia en España. Defiende, Señor, la denominación de la UEB que tanto amamos, Señor, a punto de dividirse por este asunto, por una ola, Señor, liberal. Oh Dios, defiende tus ministros que aman tu palabra. Levántalos y no permitas, Señor, que la denominación se pierda, entregándose, Señor, a fantasías humanas. Y Dios, por General Luque, ya que es el redil, es el rebaño donde tú nos has puesto a nosotros, guárdanos, Señor, de edificar una iglesia en base a la sabiduría del hombre, en base al pastor, en base a sabiduría babilónica, Padre. Dios, edifica tu iglesia aquí en base a sola Escritura, en base a la palabra de Dios. Y, Señor, oramos por estas 4 cosas. En primer lugar, danos una clara visión de la autoridad que hay en tu palabra, que no dudemos de ella, Señor. Entendemos, Señor, que al dudar de tu palabra, estamos dudando de ti, poniendo en tela de juicio tu veracidad. Oh Dios, pone en nosotros celo, pasión por defenderla, vivirla, sembrarla, darla a conocer, Señor. Y como estudiamos en Retamar, Señor, nosotros entendemos que si tú nos das luz y andamos en Él, más luz nos darás. Pero si nos das luz y no andamos en ella, será, Señor, para el endurecimiento de nuestro corazón. Oh Dios, haz que seamos conscientes de la suprema autoridad de tu palabra en nuestras vidas.
En segundo lugar, te alabamos por la claridad de la Biblia. Podrías habernos hablado, Señor, de modo subjetivo, a través de sueños, incluso una tradición oral, pero nunca sabríamos qué es lo que tú querías decir en tu palabra. Gracias por este libro objetivo, cuyo eje central es clarísimo: nuestro pecado y la salvación efectuada por el Salvador Jesucristo. Te alabamos, Señor, por este eje, este hilo conductor de la Biblia, y te pedimos pues que como congregación podamos crecer en tu palabra. Señor, oro como siempre por los varones del hogar, los maridos. Señor, espero que estén los miembros leyendo sus Biblias con sus mujeres, con sus niños. Dios, si no lo están haciendo, llévalos al arrepentimiento. Que estén conscientes de su gran responsabilidad delante de ti, de ser sacerdotes espirituales. Padre, que nuestras iglesias, que nuestras casas puedan ser iglesias pequeñitas. Oh Dios, permite, Señor, que la palabra predicada los domingos luego entre por las puertas de nuestra casa entre semana. Tu palabra es clara y tú nos has pedido que la enseñemos a nuestros niños. Permite que cumplamos con esta gran labor, Señor. En tercer lugar, te damos gracias porque tu palabra es necesaria. Alabado seas por el conocimiento de tu evangelio. Alabado seas porque nos santificas por medio de ella. Y alabado seas porque nos revelas tu voluntad por medio de la palabra. Señor, ciertamente cuando me convertí como neófito que era, no entendía muchas cosas. Y había cosas que eran pecaminosas y yo no los veía mal. Pero Señor, tu palabra me transformó, tu palabra hizo bien. Y pedimos que sigas haciendo esto entre nosotros. Que sea tu palabra, Señor, sea tu palabra moldeándonos, transformándonos, alumbrándonos, iluminándonos. Y Dios, te pedimos que en General Luque siempre haya un púlpito fiel a tu palabra. Y oramos también en Almería, Padre. Levanta predicadores bíblicos. Levanta, Señor, a mensajeros, Señor, con la palabra de Dios sellada en sus almas y corazones, oh Señor. Y finalmente, Dios, y tal vez más importante en nuestros días, ante lo que estamos viendo, Señor, permite que abracemos la suficiencia de tu palabra para todas las necesidades doctrinales y las necesidades de nuestras almas. Señor, gracias por las verdades que nos has enseñado. Entendemos que somos salvos por la fe a través de Cristo, gracias a tu palabra. Entendemos, Señor, también la ética, gracias a tu palabra. Y también nuestras necesidades emocionales, nuestros sentimientos, el desánimo, la falta de perdón, el rencor, los vicios, todo se soluciona en tu palabra. No permitas que seamos tercos, Señor, justificando nuestra falta de sumisión a tu palabra, buscando sabiduría en el mundo, Señor. Oh Dios, levanta, Señor, en esta generación un pueblo consagrado a la suficiencia de las sagradas Escrituras. Que tu palabra, Señor, esté presente en nuestras vidas y casas e iglesias. Y Dios, también, para acabar, queremos orar por hermanos como Israel Sanz en Córdoba, Pedro Blois en Granada, el hermano Vaz en Barcelona y muchos otros ministros que conocemos y amamos de forma tal vez más cercana, lejana. Dios, dales de nuevo para seguir predicando tu palabra. Entendemos perfectamente que si algo que Satanás quiere hacer es quitar, es desviar la atención del predicador para que no anuncie el evangelio, para que no dé a conocer la excelencia de Jesucristo. Dios, guarda a todos los predicadores bíblicos, fieles, sanos, que tú has levantado. Y Dios, en base a lo que dijo Carmen el otro día por el grupo, Señor, te pido perdón por mi falta de fe, mi dureza de corazón, pero queremos encomendarte esta misma congregación, Señor. Señor, tú eres el Dios de milagros. Tú eres el Dios de lo imposible. Y yo sé, Señor, que muchos de nosotros estamos compartiendo tu palabra entre semana, en el tú a tú de forma personal, en el trabajo. Pero Dios, te pedimos que tú levantes entre nosotros voceros de la palabra de Dios, predicadores del omnipotente Rey del cielo y de la tierra. Oh Dios, sabemos que humanamente hablando parece algo imposible, pero Dios, oh, si tú pusieras tu mano sobre nuestros niños, sobre los adolescentes, podrían sacudir esta nación para la gloria de tu nombre, Señor. Oh Dios, oramos en esta mañana pidiéndote que levantes una generación bautizada, Señor, en el poder de tu palabra, con convicciones, Señor, y que sean fieles hasta la muerte. Oh Dios, hazlo en nuestros días. Levanta una generación poderosa en las Escrituras para que tu obra sea prosperada,
Líbranos, Señor, del evangelio de Satanás. Ten compasión de ti mismo y danos el evangelio cristocéntrico, cristológico, cristoforme. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Dios, encomendamos esta oración a ti y como iglesia pedimos hoy que selles en nuestras almas, en nuestra congregación local, el lema de sola Escritura. Sola Escritura. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.